La Vamos con el mayoría de ejemplo los 3 lanzamientos del, del jugador chocarían con la pared y rebotarían, pero de la algunos derivada pasarían por algebraica. una u otra de las rendijas y llegarían a la Como red. solución tenemos Si las rendijas fueran ligeramente más anchas que el balón, deriva de emergerían de ellas dos haces doble de altamente y colimados de balones hacia el lado sobre opuesto. deriva de Si las x rendijas fueran todavía un poco más anchas, cada haz se ensancharía un poco, tal como se observa en x la es figura. igual a Observemos que si obturáramos una de las rendijas, derivada el de haz de balones correspondiente ya no pasaría, pero ello no tendría ningún efecto sobre el otro haz. Si volviéramos a abrir dicha rendija, tan solo aumentaría x el número total de balones que llegarían a cada punto de la red, ya que llegarían todos los balones que pasan por la 4 rendija que había tercios. quedado abierta más los balones que hubieran pasado por la rendija que acabamos de abrir. Lo que observamos con las dos rendijas simultáneamente abiertas es, en otras palabras, la suma de lo que observamos con cada una de las rendijas abiertas por separado. Más la derivada Esta es de la realidad a que estamos acostumbrados en la vida corriente, pero no deriva es de eso lo que al los respecto a x, investigadores ¿no? austríacos hallaron al lanzar Tenemos sus respecto a moléculas. x. En su Aquí experimento, al estamos abrir la derivando de segunda esta variable rendija x observaron, en efecto, más un aumento del número de moléculas que llegaban a algunos puntos de la pantalla, pero una disminución del número de la derivada moléculas de que llegaban a x. otros puntos, tal como se ve en la figura. De hecho, había puntos a los que no llegaba ningún fullereno cuando ambas rendijas estaban abiertas, pero a los Sí. cuales llegaban cuando una cualquiera de las dos rendijas estaba Y abierta y esto la nos otra quedaría cerrada. Eso debería parecernos muy extraño. ¿Cómo puede es ser igual que a abrir una segunda rendija haga que lleguen menos moléculas a algunos puntos? Podemos conseguir una pista para la respuesta examinando los detalles. derivada de En el experimento, muchos de los balones van a parar al punto que está en medio de los puntos donde esperaríamos que fueran a parar los balones si pasaran por una rendija o por la otra. Un poco más al lado de dicha posición central x llegan muy pocas es moléculas, igual pero a un poco más allá, se este vuelve a baja observar la sería llegada de este muchas baja moléculas. Este patrón no es la suma de los 4 patrones sobre formados 3 cuando una de las rendijas estaba abierta y la otra cerrada, sino que se puede reconocer en él el y patrón característico de la 4 interferencia tercios de las menos ondas, 1 que hemos visto en el capítulo 3. Las zonas donde no nos llegan moléculas quedarían corresponden a regiones en que prácticamente las ondas emitidas por las dos rendijas llegan en oposición de fase y producen por un lo tanto tercio interferencia destructiva. Las zonas donde llegan muchas moléculas corresponden a un regiones en que las tercio ondas llegan en fase y producen interferencia constructiva. En los primeros 2000 más la años de derivada de pensamiento científico, aproximadamente, la experiencia ordinaria y la es intuición constituyeron la constante, base la de la derivada de constante explicación 0 teórica. A medida que mejoramos la tecnología y expandimos el dominio de fenómenos porque observables, empezamos a hallar que la naturaleza se comportaba de maneras como cada sale vez de menos acá parecidas a las de el la experiencia 4 cotidiana, y por lo tanto menos acordes con nuestra intuición, como lo pone en por acá evidencia el mejor experimento con los fullerenos. Ese experimento es típico de la clase de es fenómenos que no pueden 4 ser explicados mediante la ciencia clásica, 4 pero sí sobre están 3 descritos por lo que se denomina la física menos cuántica. 1 De hecho, Richard Feynman sencillamente escribió es que el igual a experimento de la doble rendija como el que hemos 4 descrito contiene todo el misterio de la menos mecánica 3 cuántica. Los sobre principios de la 3 física cuántica fueron desarrollados en las es primeras igual décadas a del siglo XX, después de haber advertido 1 que la sobre teoría 3. newtoniana resulta inadecuada para la descripción de la naturaleza a niveles Esto atómico y está subatómico. aquí. Las teorías fundamentales de la física describen las fuerzas de la naturaleza y cómo los Ese le objetos borramos. reaccionan frente a ellas. Las teorías Y clásicas, como la de Newton, están construidas sobre un marco que refleja la experiencia pues nos cotidiana, en que quedarían los objetos prácticamente, materiales tienen una existencia individual, pueden ser localizados en posiciones serían concretas y siguen trayectorias bien definidas. derivada de La y física cuántica proporciona un marco para sobre comprender derivada de cómo la x naturaleza actúa a escalas atómicas y subatómicas, pero, es como igual a veremos después con mayor detalle, implica un esquema 4 conceptual completamente diferente, en el cual la tercios posición, la trayectoria e incluso el pasado y el futuro de los objetos no están determinados con precisión. Las x teorías un cuánticas de las tercio. fuerzas, como la gravedad o la fuerza electromagnética, son teorías construidas en ese marco. ¿Pueden las teorías construidas sobre un marco tan Y ajeno a la sería todo experiencia cotidiana explicar también los acontecimientos que forman parte el de dicha resultado. experiencia, y que fueron tan